Hebreos 12, 1 al 3. Mire qué maravilla es esta palabra. Hebreos 12, 1 al 3. El tema de mi mensaje es fe para cambiar tu mundo. Seguimos hablando de fe. Mire lo que dice. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Verso 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Vamos a orar. Amado Padre, gracias, porque tenemos el testimonio en nuestro espíritu de que somos amados intensamente por ti. Gracias porque en la medida que profundizamos en tu palabra, tú te impartirás en nuestras vidas y experimentaremos milagros en nuestro interior. En el nombre glorioso de Jesús, oramos. Amén y amén. Fe para cambiar tu entorno. Fíjense que todos tenemos nuestro mundo y obviamente enfrentamos dificultades, situaciones a medio terminar, relaciones rotas. Todos a veces llegamos con caminamos y nos encontramos con conflictos, desafíos y cosas difíciles a veces de soportar. Pero, ¿sabe? Yo estoy aquí para hablarte de que tu mundo puede ser cambiado si tú tienes fe para creer. Hoy día sigo hablando de esa fe del tipo de la fe de Dios. Estoy hablando de la fe para cambiar tu entorno. O sea, si no estás bien con lo que tienes, con lo que te rodea, entonces puedes cambiar tu mundo, porque Dios te ha dado la habilidad para hacerlo. Cuando nosotros miramos en Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces se necesita fe para agradar a Dios. Y tú tienes la medida de fe que Dios te dio. Solo necesitas ejercitarla. Esto es muy importante. Diga conmigo, yo tengo la medida de fe. Diga, yo tengo una medida de fe. Solo necesito ejercitarla, ponerla en práctica. La Biblia dice en Gálatas 6:10, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien y mayormente a los de la familia de la fe. Me gusta Romanos porque dice que Jesús es el autor y es el consumador de la fe. Así que Él está lleno de fe, Dios es un Dios de fe, Él llama las cosas que no son como si fueran, ¿cierto? Él de la nada creó todo y Él lo que cree con su palabra están afinados. Y Él puso en ti y en mí la medida de fe. Por lo tanto, tenemos que aprender a ejercitar la fe. Lo primero que quiero decirte es que tu fe tiene que alinearse con lo que tú dices. Y lo que tú dices tiene que alinearse con lo que cree tu corazón. El tema es que la información para creer tiene que venir de la palabra de Dios y no de lo que sentimos o de lo que vemos. Porque a veces hablamos lo que sentimos o a veces hablamos lo que vemos y no hablamos lo que creemos. Así que hagamos bien. La palabra dice en Gálatas 6:10, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien y mayormente a los de la familia de la fe. O sea, hagamos bien a todos, pero dice mayormente a los de la familia de la fe. Nosotros somos la familia de la fe. Yo soy templo del Espíritu Santo, tú eres templo del Espíritu Santo, y Dios dice que la marca y señal de esta familia es que esta familia posee fe. Hemos sido habilitados por la fe. No puedes pertenecer a esta familia si no tienes fe. Si naciste de nuevo,
entonces naciste de nuevo por la fe. Tus pecados fueron perdonados por la fe. Los milagros vienen por la fe. Dios te bautizó con el Espíritu Santo por la fe. Somos prosperados por fe. Somos de la familia de la fe. En Hechos 6, 16, 5 dice que las iglesias eran confirmadas por la fe. Miren qué interesante. Dice que las iglesias eran confirmadas por la fe. Obviamente no se refiere a los edificios. Los edificios no crecen en fe. Somos nosotros los que crecemos en fe y somos confirmados en la fe. La iglesia entonces es usted y yo, la eclesía. Las personas en los edificios eran confirmadas en la fe. Usted y yo somos confirmados continuamente, ser confirmados en la fe para que ninguna tormenta nos derribe. Entonces necesitamos estar siempre enraizados en la palabra de Dios, en lo que Dios dice en su palabra. Necesitamos estar bien fundamentados en la fe, pero fe, no fe en la fe, sino fe en la palabra de Dios. Ahora, ¿qué sucede cuando se quiere aumentar un piso más en una casa? Nosotros más de alguna vez, antes de concebir ya el diseño para el edificio, nosotros pensamos y dijimos, ¿cómo lo vamos a hacer? Podemos construir sobre la casa un tercer piso, la casa ahí, la multiuso, un tercer piso, y nos hicimos preguntas si es que el fundamento estaba apropiado para eso. Porque cualquier edificio que quiere sumar más edificios sobre él o más construcción sobre él, necesita preguntarse o preguntarnos nosotros si tiene un buen fundamento para que eso suceda, ¿no? Entonces, el cimiento tiene que estar firme si tú quieres aumentar un piso más en tu casa. El cimiento es muy importante. Y si tú no tienes un buen cimiento en tu vida, no podrás ser apropiado para Dios. Por eso necesitas capacitarte en la casa de oración. Por eso necesitas ser discipulado. Por eso necesitas poner en práctica tu vida cristiana en las células y en todo lugar. Entonces necesitamos este cimiento. Y gracias a Dios en la Biblia dice que Jesús es el autor y es el consumador de nuestra fe. Él no solo es el primer incentivo, pero es el que nos está cuidando para poder desarrollar nuestra fe. Él comienza con nosotros, va en el camino con nosotros y concluirá con nosotros. Amén. Entonces la fe se desarrolla. Hemos tenido fe para creer por más. Y yo me doy cuenta, fíjense que estoy preparando un mensaje que se llama El Camino de los Nómades o Nómadas. ¿Nómadas? Sí, los nómadas o nómades. Nómades. Los caminos de los nómades. Y me acordaba, hay características buenas de ser un nómade. Y me acordaba que en nuestros inicios nosotros fuimos una tribu de nómades. Porque nosotros, el próximo año yo voy a cumplir 25 años de haber regresado a Arica con mi familia. Y me recordé que cuando yo llegué estábamos en el Liceo Domingo Santa María. Y del Liceo Domingo Santa María, nótese, para tener nuestras reuniones ahí estaba el instalado y el desarmado, previo. Así que los músicos llevaban todos sus equipos antes, era 1 hora y media antes o 2 antes. Y armaban y ministraban con un poquito de olor a segundo tiempo, pero no importa, porque ellos habían armado todo. Y cuando terminaba la reunión, entonces todos nos íbamos y ellos quedaban para armar. Y estaban todos, para desarmar, perdón, estaban todos los voluntarios. Estábamos en el Domingo Santa María, en el liceo, ayer en un gimnasio. De ahí salimos a un ex supermercado, el ex supermercado La Sureña. Y en el ex supermercado La Sureña hicimos una campaña donde pedimos a todos, danos una mano, ¿se acuerdan? Y obtuvimos recursos para comprar varias cosas ahí. Pero luego nos pidieron ese lugar, estuvimos varios años ahí y nos fuimos a la Casa Blanca. Atrás era una casa de 3 pisos, donde teníamos nuestros cultos
pusimos en el patio, pusimos sillas, y después en las salas pusimos sillas y pusimos televisores en las salas, y el sueño por un día salir por la tele, ¿cierto? Mientras yo predicaba ahí en el patio, los hermanos que no habían llegado temprano y se subían a las salas, entonces también nos veían. Desde ahí salimos de la Casa Blanca y nos vinimos a este lugar y pasamos un periodo de arrendatario en este lugar, y ese era el periodo en donde fuimos sacerdotes. Siempre fuimos sacerdotes. Pero en ese periodo de ser arrendatarios transicionamos a algo muy importante, en que pasamos no solo fuimos sacerdotes, sino que pasamos también a ser reyes, sacerdotes y reyes. ¿Por qué? Porque compramos territorio. No hay rey sin territorio. Así que nosotros entramos en nuestro reinado legal aquí en el planeta Tierra de tener territorio nuestro. Este lugar fue comprado, en el tiempo fue comprado. Y me di cuenta entonces que nosotros, con nuestra fe, era una fe de tanto compromiso que tiene que seguir siéndola, pero las virtudes de haber sido una tribu de nómades, es que estábamos prestos al cambio. No le teníamos miedo al cambio. Estábamos prestos a la novedad y estábamos dispuestos y definidos a pagar el precio de hacer que las cosas sucedieran. Los servidores que nos turnábamos, algunos yo sé que respiraron cuando ya compramos, porque era desagradable llegar a un lugar donde antes había habido una fiesta e ibas a ocupar los baños y estaba toda una situación terrible. Pero lo que yo puedo rescatar de eso es el nivel de compromiso para Dios y su obra, el nivel de entrega, el nivel de querer brindar no solamente el momento de cantar a Dios, sino de pagar un precio para que la obra de Dios avanzara. Entonces el discípulo, para tomar decisiones, consideraba a su líder. Si no iba a ir a una reunión, lo llamaba y le avisaba: no voy a estar, pero quiero que sepas que esto otro. En el tiempo, yo creo que muchas de esas cosas que nos hicieron grandes se fueron y se han ido aguayentando. Pero nosotros estamos para que las virtudes, los valores, los principios de la palabra de Dios nunca se dejen en el olvido, sino que tenemos que recuperar y restablecer aquellas cosas que nos hicieron y nos harán grandes en la vida. La fe se desarrolla y hemos tenido fe para creer por más. Y sabes que esa fe para creer por más no se ha reposado aquí, aun cuando algunos sí se han reposado. Pero gracias a Dios que nosotros no se ha reposado, seguimos creyendo por más. Seguimos creyendo que los Davíes pueden matar a los Goliat. Seguimos creyendo que las murallas de Jericó, los mensajes de que esto es imposible, todavía sigue siendo posible para nosotros. Seguimos creyendo que para cambiar al mundo, no se va a cambiar al mundo con ser gente que simplemente se recrea a sí misma, sino que es capaz de hacer la guerra espiritual para provocar los cambios. Seguimos creyendo que los cambios no van a venir así en bandeja. Los cambios se tienen que producir, y para que se produzcan los cambios tenemos que estar dispuestos a pagar el precio de creerle a Dios, aunque las circunstancias nos digan lo contrario. Seguiré creyendo que cuando han venido señales de escasez, seguimos creyendo que Dios prometió: yo voy a suplir todas tus necesidades conforme a mis riquezas en gloria en Cristo Jesús. Cuando ha venido la enfermedad, hemos seguido creyendo que Dios es nuestro sanador, y seguimos librando la batalla de la fe, porque el Señor no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él dijo que Él llevó mis enfermedades hace 2000 años atrás, entonces yo voy a ser uno que le va a creer a Dios aun cuando los síntomas digan lo contrario, porque Dios es fiel y lo que Él ha dicho lo va a cumplir. Bendito sea su nombre. La fe se desarrolla, la fe aumenta, la fe crece. La fe es como un músculo que no puedes ponerlo en reposo.
Dios habló de que Él siempre espera incremento en nuestras acciones. En todo en nuestra vida Él espera incremento. Que seamos cada día más santos, que seamos cada día más serviciales, que le creamos cada día más a Él. Porque la fe que no se incrementa es una fe que no glorifica a Dios. En una ocasión el Señor cuenta la historia que entregó talentos a los hombres. A uno le entregó un talento, al otro le entregó 4, al otro le entregó a uno un talento, al otro le entregó 2 y al otro le entregó 5. El que tenía 5 lo incrementó. Cuando vino su señor a tomar cuenta, él le dijo: Señor, 5 me diste, entonces ahora te doy otros 5, o sea, tengo 10. Y él le dice: buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Al que tenía 2 le incrementó 2 más, tenía 4. Y cuando vino su Señor dice: aquí están tus 2, pero aquí están tus otros 2. Bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho yo te voy a poner, entra en el gozo de tu Señor. Pero el que tenía 1 le estaba devolviendo 1. Y le dice: ¿por qué me estás devolviendo 1? Podría haberlo: ¿por qué hiciste esto? O sea, ¿por qué? Dice: no, lo que pasa es que yo tengo una idea de ti, que tú eres un hombre que cosechas donde no sembraste. Tenía una cosa rara con respecto a su Señor. Y así que lo que hice es que tuve miedo y escondí el talento. El Señor dice: tú debiste haber tomado el talento y dado a los banqueros. Y Él dice algo: quitadle y dáselo al que tiene más. Wow. Yo me di cuenta leyendo ese pasaje que cuando estos dieron cuenta a su Señor no les quitó. O sea, ellos tenían 10 bajo su administración. El que produjo tenía 5, y produjo otros 5, tenía 10. Y dice que le quitó al que no tenía, al que no había dado ningún beneficio, y se lo dio al que tenía ahora más. O sea, el que tenía 10 ahora tenía 11. ¿Y por qué le da 11? Porque había aprendido a ser responsable con los 10, había aprendido a administrar los 5, después los 10, ahora tenía la capacidad incluso de administrar en los 11 o 12 o 13 o 14 o 15. Mis preciosos, Dios espera que se incremente tu fe. Y Él quiere ver que tu fe sea traducida, como la mía, en obras. A ver, cuando yo te llamé, ¿quién eras? Esto. ¿Y qué tenías? Las patas y el buche. Bien. Pero a partir de que yo vine a ti y me brindé del todo a ti, ¿qué pasó? Ay, Padre, me lo diste todo. Te lo di todo, correcto. Pero ¿cuál fue tu problemática? Mi problemática fue mi humanidad, Señor. Tuve que ser procesado en todo. Tuve que aprender en todo a ser como tú. Tuve que aprender a creerte. Mis primeras ofrendas eran los 200 pesos que salían de así de suerte, de repente la que sonaba, esas fueron mis primeras ofrendas. Pero yo tuve que aprender a creer en Dios y a ofrendar más. Y yo cada vez, yo tengo una competencia con mi medida. Yo apuesto a aumentar mi medida. Y Dios dice que el que siembra abundantemente, abundantemente también segará. Por lo tanto, en todo Dios te demandará incremento, porque la fe se desarrolla. Ahora, quiero concluir con esto. La fe se desarrolla, y ¿sabes qué? ¿Por qué hablo de esto? Porque el edificio que viene en camino lo vamos a construir por fe. Porque los miles y miles que vendrán y serán enviados a las naciones, lo estamos creyendo por fe. Estamos embarazados de años de esto, pero ya se está escuchando los gemidos de dolores de parto. El enemigo trabaja para abortar los sueños. Gracias a Dios, Él nos ayuda a crecer en fe. Escuché la historia del hermano Bennett, que, en uno de sus libros cuenta cómo él, siendo un piloto de avión, aprendió sobre esto. Él se llama Kenneth Copeland, el que escribe esta historia. La torre de control le daba instrucciones, porque él era un piloto, ¿no?, de que
en qué altura él debía mantenerse. Y entonces dice que él en su avión, ¿cierto? Era piloto de avión, él aprendió esto, de escuchar instrucciones de cómo tiene que crecer la fe. Y dice que escuchaba que de la línea de la caseta de control le decían, no sé si es caseta, es más que caseta, pero de ahí decía, usted manténgase a 1000 pies, a 1000 pies manténgase, luego suba a 3000 pies, manténgase allí por un momento. Luego la torre le decía, suba a 10.000 en pie. Y en cada subida él esperaba la palabra que venía de la torre de control. Y él oyó a Dios decirle, quisiera que tuvieras esa fe en mí, así como tú la tienes en esa torre de control. Él le dijo, Señor, yo tengo fe en ti. Dios le dijo, no, tú no tienes fe en mí a ese estilo de fe. Tú quieres subir de 100 a 1000 en un solo día. ¿Crees que yo no sé hasta cuándo y cuándo mis hijos tienen que subir? Yo sé cuándo puedo traerte a lugares más altos. Existen muchos que vuelan a baja altura porque no están listos para volar a lugares más altos. En las alturas hay muchos peligros. Y si ellos quieren subir muy pronto, no podrán manejar la situación. Quiero que tengas la misma fe en mí. Vuela a 1000 hasta que te dé sabiduría para volar más alto. Espera que yo te diga, sube a 3000, a 10.000, a 20.000 o a 40.000. En la torre de control te dan permiso para volar a cierta altura porque ellos están viendo lo que está sucediendo allí arriba. Debe ser hace unos 23 años, regresé de Corea, fui a Corea. Conocí la iglesia más grande del mundo, pastoreada por el pastor David Paul Yonggi-cho. Conocí la casa de oración, las montañas de oración, donde tú vas por las montañas y ves coreanos en las montañas orando, y al pie de las montañas hay hoteles que tienen las comodidades mínimas, y los coreanos van ahí, algunos van a ayunar por 21 días, otros por 30 días, otros por 40 días. Es impresionante subir por los caminitos y mirar y ver ahí coreanos sentados con su Biblia, ¿cierto? Y con sus gorros y ahí en comunión con Dios hablando. Cuando estuve en ese lugar, yo tenía una medida de fe. Y llegué muy decepcionado pensando de por qué nosotros, si ellos eran tan excelentes, por qué nosotros éramos, como que empezábamos las cosas y no las terminábamos. Como que me rayé un poco con la cultura latinoamericana, al lotijuá y así, esa arreglada de los motores con una máquina, así abres el motor y hay un alambre que tiene afirmada la bomba de benzina, cuestiones así peligrosas, y los chilenos las hacemos. Y llegué pensando definitivamente que yo necesitaba crecer en fe y necesitaba aprender a oír a Dios. Señor, ayúdame a creerte, no solamente a creer en ti y a creerte a ti. Y a partir de ahí yo quise saber cómo es que pensaban los empresarios. Y empezamos a concebir sobre la posibilidad de tener un gran edificio al que le llamamos Coliseo. ¿Sabí cómo va a ser un coliseo? Pero era coliseo, así pensábamos en el comienzo. Estoy hablando de 23 años atrás. De 23 años atrás hemos estado embarazados. Y le consulté a un amigo que ha sido nuestra conexión de oro. ¿Cómo es que pensaban los empresarios? Y en ese diálogo descubrí que los empresarios visionarios, hay algunas empresas japonesas que tienen planes de aquí al 2200. ¿Cómo puede ser? Si ellos no van a ver, pero lo ven, pero no lo ven, pero lo ven, pero no lo ven, pero lo ven, pero no lo ven, pero lo ven.
O sea que hay que pensar así. Y yo me di cuenta de dos cosas. Me di cuenta que yo en ese tiempo era un pastor de inspiración y de improvisación, pero no un pastor de visión. Mi fe me alcanzaba hasta la otra semana, que ojalá el culto fuera glorioso, hasta que empezó a gestarse dentro de nosotros una fe de larga duración. Me puse en el caso, yo creo que el Señor puede a lo mejor venir en cualquier momento, pero voy a trabajar como que se va a demorar 500 años a futuro. Por lo tanto, vivo expectante por la obra y la irrupción del Espíritu Santo, pero voy a trabajar consagrado a la obra y construir y avanzar el reino hasta donde lo deje avanzado. Que el día en que me gradúe, Dios me permita un poquito levantarme y decir: muchachos, continúen, sigan adelante, ya sabes, pues tipping, ya sabes, pues, y así a todos los que la otra generación. Tipping es Cristian, el pastor Cristian Castillo. Sigan adelante, avancen. Así que lo que me dijo el empresario es que abra una cuenta en el banco. Abrí una cuenta en el Banco del Estado con 2 lucas, 2,000 pesos. Abrí la cuenta, se podía. Y ahí empezamos a meter las platas. Lo que venía de diezmo ofrenda, mi sueldo, no me aumenté el sueldo por hartos años, y ahí ahorrábamos. Y ahorrábamos, y ahorrábamos, y ahorrábamos, y ahorrábamos. Y Dios nos mostró una visión de la nube, y Dios nos habló de las 3 puertas, y entendimos que la puerta de la provisión financiera era una puerta revelada. Y empecé a viajar por varias ciudades del norte y enseñarle a los pastores que ellos no podían pedir ofrenda en un platito, tenían que poner canastos para enseñar a la gente a ser dadora, porque si no ellos nunca iban a prosperar, y que tenían que soñar con edificios. Y empezó a pasar el tiempo, y a pasar el tiempo, y empecé a ver que construyeron acá, que construyeron allá, que construyeron en otro lado, que crecían. Y me empecé a mirar y empecé a sentir que nosotros no habíamos todavía logrado. Y como que a veces: Señor, me siento, los bendigo, pero ¿por qué nosotros? Y a veces me enojaba. Ya han pasado 23 años. Yo voy a cumplir 25 acá. Y hoy día, a esta altura de mi vida, me digo, entiendo que es probable que yo no podía subir de 1,000 a 10,000 en la altura. Dios no me daba la orden de la torre de control porque no estaba preparado. Pero ahora sí estamos preparados. Ahora, al conversar con varias componentes claves de esto, todos me dicen: yo siento que ahora sí, ahora es el tiempo, ahora es el tiempo. Entonces, estoy aquí para decirte que Dios también seguramente te está cambiando y marcando el tiempo a ti también. No ceses de seguir creyendo, o sea, sigue creyendo, porque llega un momento en que Dios te dice: ya, mi hijo, ahora de la cárcel al palacio, como se lo dijo a José. Es el momento, ahora sales de tu proceso y entras a un proceso más glorioso. ¿Por qué? Porque te he preparado internamente para perdonar, te he preparado internamente para ser fiel con las finanzas, para conectarte bien con el dinero, te he preparado bien en la moralidad. Fuiste tentado pero no sucumbiste, así que ahora te puedo llevar al próximo nivel, y en el próximo nivel tendrás que enfrentar otros desafíos, pero lo vas a hacer con firmeza. Yo te digo, Dios está trabajando en ti. Él no te ha abandonado. Cada lágrima tuya, cada esfuerzo tuyo, cada emprendimiento, lo intentaste, no te resultó. Levántate y sigue adelante. Conviértete en un hombre conforme al corazón de Dios, porque el hombre conforme al corazón de Dios
Dios. La mujer conforme al corazón de Dios no es el que no tropieza, es el que todas las veces que tropieza tiene la entereza de limpiarse las rodillas, lavarse la cara, mirarse al espejo, sonreír y seguir adelante, sabiendo que Dios va delante de ti. Es el autor, Él es el autor y el consumador de la fe. ¡Aleluya! Póngase de pie, por favor. ¡Aleluya, Señor! Eres el autor y eres el consumador de la fe. Eres el auxiliador nuestro. Eres el que nos sacó y nos lleva adelante. Eres el que pagó el precio por nuestra redención. Eres el que se comprometió con nosotros, Señor. Cuando nosotros fallamos o cuando los hombres nos fallan, Señor, tú no nos fallas. Tú eres el único firme, eres el único estable, eres la roca de nuestra salvación, eres nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, Señor. Yo oro en esta hora por aquellos que no la están pasando tan bien. Pero Señor, tu palabra dice que pasamos por el fuego y por el agua, pero nos sacaste en abundancia. Así que ni el fuego ni el agua es el destino. El desierto no es el destino. El destino es tu tierra prometida. Y en el nombre de Jesús ahora yo desato para ti fe para creer por grandes cosas. Pero desato para ti también ese momentum, ese momento de Dios, en donde Dios te dice, ahora es. Escúchame. Ana estaba triste porque no podía tener hijos. Penina la agobiaba y ella estaba triste. Y aun cuando tenía algunos otros regalos, estaba triste por su esterilidad. Aunque su esposo le daba algunas cosas extra, ella estaba triste porque no podía tener hijos. Pero un día, con lágrimas y clamor, habló con Dios. Y ese día, escucha la voz, que te sea concedido lo que le pides al Señor. Ese día, dice que Ana se levantó y no estuvo más triste. ¿Qué sucedió? No estuvo más triste. ¿Qué pasó? Es que pasa ese algo sobrenatural. Es que yo el otro día andaba muy triste, oré con mi esposa, nos pusimos de acuerdo y ¿sabes qué? Te lo prometo delante de Dios, desde ese día solté eso y ya no está. ¿Y qué pasó? Dios me ayudó, ya no estaba triste, ya no estaba enojado, ya no estaba con eso en mi corazón. Yo lo defino, el obrar de Dios. Él es capaz de cambiar tu historia de un momento para otro, porque tiene fe para cambiar tu mundo. Hay que escuchar la voz del que está en la torre de control. Si te dice sube, sube. Si te dice baja un poquito, baja. Que Él sea el que te guíe los próximos pasos, porque sé que es de fe en fe, pero también es de victoria